El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarte de los anatemas, una de las más grandes razones por las que pierdes las batallas y las bendiciones en tu vida. ¿Has sentido en algún momento que luchas y luchas, te esfuerzas, oras, ayunas, tratas de dar lo mejor, de compartir con el necesitado y aún con el no necesitado por honrar? Y no encuentras salida, no encuentras respuesta, sientes que por lo contrario, tus enemigos prevalecen contra ti, que por más que tú tengas al Cristo de la gloria, al Padre amoroso y poderoso, a Jehová de los ejércitos, a tu favor, aún así pierdes. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido esa sensación de sentir que pareciera que los ayunos, que la oración, que tu fe, que tu perseverancia, aun que tus sacrificios de obediencia pareciera no dar un fruto, no dar un resultado conforme a lo que Dios te ha prometido? Seguramente la razón la encuentras allí en Josué capítulo 7. La palabra dice allí que el pueblo de Israel había acabado de derrotar al pueblo de Jericó. Había derrumbado las murallas, una ciudad murallada con muros de más de 9 metros de ancho. Y no necesitaron ni siquiera una granada para derribar esos muros. Solo fue con la fe y con el confesar gloria a Dios que esos muros cayeron. Después se enfrentaron al ejército de Jericó y lo vencieron como si nada. Pero Dios allí le había dicho algo a Josué y le dijo: no tomarás nada del anatema, absolutamente nada, porque si tomas algo del anatema llevarás maldición a tu casa, a tu tierra, a tu pueblo. Sin embargo, la Biblia dice que un hombre llamado Can desobedeció y vio con buenos ojos y vio tentativo, codició un lingote de oro y un manto real babilonio. Lo escondió debajo de su tienda, bajo tierra, aún sabiendo lo que Dios había hecho y había dicho. La siguiente batalla que enfrentó el pueblo de Israel después de Jericó fue una ciudad llamada Ai, que Ai era comparable entre Ai y Jericó, era como decir Jericó es un elefante, Ai es una hormiga. Lo que razonablemente nos da a entender que si Jericó, siendo un elefante, fue pan comido, como decimos por ahí en el argot popular, para Israel, entonces ¿qué podríamos decir que era Ai, que solo era una hormiga? Pero curiosamente, contradictoriamente, Ai derrotó a Israel en aquella ocasión. Le mató muchos hombres y al resto los sacó corriendo de miedo, huyendo. Esto consternó al punto tan fuerte a Josué que dice la Biblia que Josué inmediatamente invocó a Dios. Dijo: Señor, ¿qué pasó? Y permíteme parafrasearte aquí un poco. Josué le dice: Señor, ¿cómo así que Ai no es como Jericó? No era tan grande, no era tan fuerte. Y nos derrota. ¿Y Jericó, que era un monstruo, fuimos capaces de derrotarlo como si nada? ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando Josué le pregunta al Señor, esto quiere decir que Josué oró, que Josué buscó una respuesta en Dios, que Josué no se conformó con fracasar, con perder, que esa no era la naturaleza de Josué, fracasar y perder. Y hay hijos de Dios, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que lamentablemente están permitiendo que su naturaleza se convierta en el fracasar y en el perder, cuando tienen a un Dios todopoderoso. Josué sabía que Dios tenía, por eso él va a hacerle un reclamo a Dios. Y sigo parafraseándote, diciéndote que Dios le respondió de esta manera: ¿a mí qué me vienes a poner problema? ¿A mí qué me vienes a decir si yo te di una orden y la incumplieron? Yo les dije que no tomaran nada del anatema.
Sin embargo, tomaron del anatema y por eso ahí, aun cuando fuera un enemigo insignificante, los derrotó y les hizo tremendo daño. Fue así que Josué pidió dirección de cómo iba a sacar el anatema. Investigaron tribu por tribu hasta que llegaron a aquel hombre que había tomado el anatema y lo había escondido. Lo que hicieron en aquel tiempo fue fuerte. La consecuencia, el castigo que ese hombre sufrió fue fuerte. Sus propios padres tuvieron que denunciarlo. Murió apedreado. Y de esta manera fue quitado el anatema de Israel. Encontraron lo que había allí. Y de ahí en adelante ningún enemigo pudo hacerle frente a Israel en los tiempos de Josué. Había una promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, pero ahí los había derrotado, el más insignificante de todos. Eso quiere decir que Dios te puede prometer muchas cosas, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta, pero quien puede hacer que esas promesas no se cumplan o no sean efectivas somos nosotros mismos, con ignorar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel hombre vio codiciosamente aquella cosa, le pareció bonita, le pareció interesante. Y así el diablo presenta muchos anatemas al pueblo de Dios hoy en día. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántos hijos de Dios tienen en sus casas, en la ropa de sus hijos, en la ropa de ellos mismos, en juguetes, en porcelanas, en decoraciones, en cuadros, ¿sí? Aún en cosas como cobijas, almohadas, tatuadas, cosas que aunque a algunos les parezca exagerado, pero es verdad, han sido consagrados a demonios. Fábricas, empresas de juguetes, de cosas que fueron consagradas a demonios. Y entonces algunos van a otra ciudad, van a otro país y traen cosas que les parecen interesantes, como un recordatorio, como insignias de aquel lugar. Y mucha gente a veces lo hace por, como decimos en el argot popular aquí en Colombia, por llegar a chicanear de que mire, yo estaba en tal lugar y traje esto y traje aquello. Y ignoran el peligro, e ignoran que están abriendo la puerta a los demonios para que, al igual que en los tiempos de Josué, venga la maldición y aún las cosas más insignificantes terminen causándote las vergüenzas, las pérdidas, las enfermedades y las desgracias más grandes en la vida. Porque el anatema significa maldición, o sea, cuando alguien lleva un anatema a su casa, está llevando maldición a su casa. Y después, al igual que Josué, quieren reclamarle a Dios, pero ellos mismos fueron los que llevaron esa cosa. Yo te voy a dar un consejo, y es que si a ti realmente te importan tus hijos, si a ti realmente te importa tu hogar, si a ti realmente te importa tu familia, si a ti realmente te importa tu ministerio, si a ti realmente te importa las promesas de Dios, el propósito de Dios en tu vida, entonces empieces a orar como Josué, empieza a indagar y que Dios te empiece a mostrar, como le mostró a Josué, qué anatemas hay en tu vida. Los anatemas no solamente son físicos, hay anatemas espirituales, hay anatemas sentimentales, hay anatemas de muchas formas, de muchas presentaciones, ¿sí? Pero que le empieces a pedir a Dios con todo tu corazón, con la urgencia que llevas. Hay gente que lleva tiempo perdiendo y perdiendo, perdiendo y perdiendo, y aún con derrotas muy absurdas en la vida, teniéndolo todo para ganar, al igual que el pueblo de Israel, terminan perdiendo. Gente se los lleva, como decimos en el argot popular, por los cachos. Y ellos teniendo no solamente toda la capacidad, toda la inteligencia, toda la sabiduría, sino además de eso, al mismo Dios de su lado, y aún así están perdiendo. ¿Y qué está pasando? Algunos dicen, Dios me está castigando, Dios esto. No. Dios no estaba castigando al pueblo de Israel en ninguna manera. Dios no estaba castigando al pueblo. No fue Dios quien los castigó. Fue ellos quienes nos dijeron a los demonios, te entregamos nuestras vidas en bandeja de plata, trayendo el anatema en medio de nosotros. Mira bien. Recuerdo hace poco que fui a visitar a una persona y me causó curiosidad cuando entré a su casa. Vi una calavera
allí en su casa, un cráneo, perdón, muy pintado, con unos colores muy, entre comillas, bonitos, brillantes. Y el Espíritu Santo me hizo ver y me hizo entender algo. Y es que ese era un anatema. Le pregunté a esta persona de dónde había salido ese cráneo, de dónde lo había traído. Me dijo, me lo trajo un familiar que fue a México y allá celebran el Día de la Santa Muerte. Y entonces entendí por qué esa persona estaba sufriendo diversas enfermedades y porque esa persona ya estaba teniendo casi que un desequilibrio mental de tantas preocupaciones y de tantas cosas, porque tenían un anatema en la casa. Y la persona que le había regalado ese cráneo era muy importante para ella, por lo cual ella no lo vio mal. No se daba cuenta del peligro espiritual que había. Pero las cosas fueron más allá. Fui donde otro familiar de esta persona y resulta que también tenía un cráneo y que se lo había traído la misma persona. No estoy diciendo que esta persona fuera mala y les hubiera traído esa cosa para maldecirlos. Seguramente esta persona también ignoraba la maldición que le estaba llevando a sus familiares. Y por llevarles, entre comillas, un bonito recuerdo, les llevó tremenda maldición. Porque a esta otra persona que le llevaron ese cráneo, estuvo a punto de quitarse la vida y de enloquecerse. Estaba perdiendo y estaba entrando a un fracaso total y rotundo en su vida. Pero cuando me contacto con la persona que les había llevado este detalle, resulta que esta persona se sorprende cuando Dios empieza a mostrarme aún a través de una llamada telefónica que esta persona también tenía un anatema y me dice que sí, que había llevado no solo un cráneo, sino la estatua completa, por así decirlo. Y lo más tremendo, con las vestiduras y todo, y lo más tremendo es que cuando intenta destruirla dice que le daba con cosas muy fuertes y no se destruía. Hasta que al final logró partirla de alguna manera y dice que por dentro traía un papel con rezos y consagraciones demoníacas. La gente a veces cree que es mentira y que es exageración. Pero yo vengo a decirte hoy en el nombre del Señor que venimos a sacar a la luz lo oculto y a denunciar las obras de las tinieblas. Ahora, eso no solo pasa con eso, que eran cráneos y calaveras, que parecía evidente que podía ser algo malo. En cierta ocasión también llegué a visitar a una persona que me invitó a almorzar. El Espíritu Santo me inquietó a mirar en uno de los muros de su casa, un muro de media altura, en donde ponen lujos encima de ese muro. Habían 3 payasos que se veían muy tiernos, muy bonitos de hecho. Y también eran unas porcelanas muy costosas, muy finas, muy costosas. Por lo cual tenían un buen valor para esta persona. No solo económico, sino también de su ego o de su, ¿cómo lo diría? De su gusto, de tener algo bonito y fino, para que cuando la gente llegara a su casa viera. El Espíritu Santo, mientras yo estaba almorzando, me llevaba inquietamente a mirar una y otra vez esas porcelanas, muy bonitas en su apariencia, muy lujosas. Eran 3 payasos. Cuando claritamente el Espíritu Santo me dice, esas porcelanas fueron el portal, es un anatema que trajo a esta familia el espíritu de homosexualismo. Quedé impactado. Y más impactado aún cuando esta persona me hace saber que su nieto estaba sufriendo de eso. Que su nieto estaba siendo afectado por el homosexualismo. Pero más impactante aún saber que esas porcelanas se las habían regalado a ella 2 años antes de que su nieto llegara. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Que Satanás se toma su tiempo, que tiene un plan ya trazado desde antes de algunos nacer, de que hay un gran anatema que asegurara que la vida de esa familia, de esa persona, esté bajo maldición, que se pierda las bendiciones de Dios. Tú no te imaginas la cantidad de demonios que entran a una casa, que entran a una persona a través de los anatemas. Afectan todo, absolutamente todo, finanzas, salud, relaciones sentimentales. Afectan
la relación con Dios principalmente. Todo. Yo hoy te reto, yo hoy te invito en el nombre del Señor Jesús, que al igual que Josué, le pidas a Dios, Señor, qué es lo que está pasando. Y como ya tú tienes la revelación, Josué en ese momento no la tenía, pero nosotros por leer la palabra de Dios, en lo que habla de Josué, ya tenemos la revelación y sabemos que son anatemas que hay. Que tú seas más práctico, más directo, en la urgencia que esto demanda. Señor, muéstrame los anatemas que hay en mi corazón, en mi mente, en mis acciones, pero también en mi casa, en mi oficina, en mi empresa, en mi negocio, en mi vehículo. Hay gente que ha comprado vehículos de segunda y no sabe que han sido consagrados quizás también a demonios. Muéstrame, Señor, los anatemas que hay en mi vida para que se cierren las puertas a la maldición que los demonios han traído, para que venga sanidad, para que la brujería no tenga tanta injerencia. Hay anatemas que fueron enviados por brujería. Hay gente guardando las cosas desde las más costosas, las más significativas, hasta las que parecen más simples e insignificantes. Y ten la capacidad y pídele a Dios de todo corazón que te dé el valor, que te dé la sabiduría, que te dé la determinación que necesitas, que te ayude con eso, para que cuando Dios te revele cuál es el anatema, tú seas capaz de sacarlo, antes de que el anatema te destruya a ti y a los tuyos. Porque ese es el propósito del anatema, que al final haya destrucción total para ti y para los tuyos. Y pídele fortaleza a Dios, porque quizás Dios te va a mostrar cosas que para ti valen mucho, significan mucho, pero quizás te las dio una persona que las consagró primero en brujería, en hechicería, a demonios, a cosas. Quizás te las dio una persona que no las consiguió de la mejor manera y las consiguió y te las dio con la intención de atarte sentimentalmente o atarte de cualquier otra manera. Y quizás Dios te puede llevar a que te deshagas de un objeto que no valga mayor cosa, como que te deshagas de un objeto que pueda valer mucho dinero y que para ti te cueste. Hoy te invito en el nombre del Señor a que tomes esta palabra con mucha seriedad y con mucha urgencia y entiendas que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo: es el tiempo de que dejes de perder, es el tiempo de que dejes de estar bajo maldición, es el tiempo de que voluntariamente dejes de permitir que el enemigo te siga robando en todas las áreas de tu vida. Es el tiempo de sacar el anatema. No era cualquier cosa, porque el lingote de oro valía mucho dinero. No era cualquier cosa, porque este manto de reyes valía demasiado dinero. No era cualquier cosa. Por eso mucha gente no le es tan fácil desprenderse de los anatemas, aun cuando Dios se los muestre. ¿Sí? Y al final recuerda algo. El Señor le dijo a Pedro: nada de lo que dejen por mí se quedará sin recibir como mínimo al 100 por 1 en recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú honras a Dios y al final no le estás haciendo un favor a Dios, te estás haciendo un favor a ti mismo y a los tuyos. Pero Dios lo toma como una honra a Él también. Que al final todo lo que tú deseches, de todo lo que tú te deshagas por creerle a Dios, por obedecerle a Dios, por amor a Dios, a ti y a los tuyos, Dios te traerá cosas mejores, mayores, que lejos de ser un anatema que te traigan maldición, ruina y destrucción, te traigan felicidad, te traigan alegría, te traigan victorias como nunca antes en tu vida. Esta es la palabra que el Espíritu Santo hoy trajo a mi corazón para compartir contigo. Dios te bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición para muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández. Facebook, El Poder de Su Presencia.
Twitter, Pastor Genaro. Y próximamente espera nuestra página web, que contará con emisora online, como todos nuestros contenidos y nuevos proyectos. Recuerde que para recibir nuestros mensajes diariamente por WhatsApp, puedes contactarnos al celular 311-262-4996. Y si estás por fuera del país, no olvides incluir el indicativo de Colombia. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.